Los periodistas. Con la llegada de los llamados nuevos libros de texto gratuitos a las escuelas, surge un tema no lejano a la gastronomía. Algunos de ellos tienen un contenido bastante identificado con asuntos culinarios y la forma de llamar a los productos usados para la alimentación cotidiana. Tal es el caso del guajolote. Según el libro, ese nombre proviene del náhuatl huexolotl, traducido como viejo monstruo, y el texto explica las variantes de llamarle según las regiones del país. En Veracruz se le dice totol, en Hidalgo cono, en Guerrero le llaman pipilo, en Baja California y en San Luis Potosí se le conoce como pavo y en el resto del país guajolote. Salacaín recordaba en su niñez los opíparos desayunos con su abuela materna, quien le enseñó, entre otras cosas, a comer tortillas de mano recién cocidas, aderezadas con manteca y sal, y un huevo de totol, decía ella al referirse al enorme huevo de la guajolota. En los Estados Unidos es común llamarle pavo, y su presencia en la comida de Acción de Gracias es una de las más arraigadas tradiciones. En Puebla, en cambio, se ha dejado de usar como alimento unido al famoso mole poblano. Se suple ahora con carne de gallina. Salacaín recordó algunas de las muy antiguas recetas de la época del rey prudente de España. Felipe II fue un monarca en la segunda mitad del siglo XVI y además de construir el Escorial, esa magnífica fortaleza monasterio de los monjes jerónimos, tuvo fama por su austeridad. Pues bien, recordaba el aventurero, en 1998, la Consejería de Cultura del Ayuntamiento del Escorial publicó un compendio de recetas bajo el título El arte de la cocina en tiempos de Felipe II. El trabajo de reunirlas fue responsabilidad de Armando Jiménez Tejedor, y el resultado es un impecable libro derivado de una magnífica investigación. No es, de ninguna manera, aseguraba Salacaín a sus amistades, un libro florero, impreso en papel cuché de grueso gramaje, cuya función es simplemente adornar una mesa. Nada de eso. Jiménez Tejedor fue a las fuentes de información valederas. Le llevó 2 años reunir las recetas. La introducción dice, por ejemplo, en su parte final: 2 años de trabajo. Medio centenar de personas muyendo papeles y experimentando platos. Un gran cocinero siempre al pie del fogón y toda una infraestructura burocrática han hecho posible este libro que el lector no debe plantarse como un libro más de cocina, sino como una fuerza irreversible que le anima a descubrir sabores inéditos, gustos exóticos y sensaciones desconocidas en ese excelente lugar, el encuentro y punto de convivencia que se genera alrededor de la buena mesa. Algunos, como el abad Nilo, allá por el siglo XI, se empeñaron en relacionar los gratos manjares y las extraordinarias viandas con el cocinero mayor del infierno, un tal Nabuzardán, quien, ayudado por el panadero en jefe, el diablo Ademuz, inventaban a diario nuevas potajerías, guisados, salsas y botillerías que despertaban la gula en los hombres y les inducían al duro trabajo y al castigable pecado. Otros, mucho más humanos y hedonistas, como un tal Vigilancio, nos enseñó que Dios ha hecho la noche para dormir y los exquisitos manjares para satisfacción del hombre, y que nos ha puesto en este mundo para vivir felices gozando de él. Otro párrafo de la introducción dice: nunca sabremos cuál de estas 2 escuelas es la creadora y difusora de los placeres relacionados con la comida. Sin embargo, nosotros entendemos que ha sido el proceso de aculturación del ser humano el que ha logrado convertir lo puramente biológico y natural en raudales de placer.
Es aquí donde nuestro libro quiere decir, mostrando los sabores de un tiempo y de un espacio donde lo importante para unos era poder comer, mientras para otros era saber comer. Hasta aquí la cita. Vaya texto. Unas cuantas palabras para dejar una premisa invaluable. No es lo mismo comer a saber comer. Y precisamente en el repaso de libros, Alacaín localizó la receta buscada atribuida a Francisco Martínez Montiño, el cocinero del siglo de oro español. No aparece la palabra guajolote en la receta buscada, pero sí una llamada pavo asado. Alacaín la leyó. Un pavo se ha de perdigar sobre las parrillas después de bien limpio y se ha de embroquetar con 2 broquetas de caña o de otra madera que no amargue. Luego, espetarlo en su asador y empapelarlo, poniéndole debajo del papel unas lonjas de tocino delgadas, y le echarás sal, y se pondrán hincar algunos clavos en las pechugas, aunque algunos lo usan para la salsa de este pavo. Tomarás 2 onzas de almendras mondadas y tostadas en el sartén y las majarás, y asarás 2 higadillos de gallina o el del pavo que estén bien secos y machacarlo todo junto, y le echarás 2 onzas de azúcar, y de que esté todo bien molido, lo desatarás con caldo que no tenga grasa, y lo echarás en un casillo, y ponlo a cocer, de manera que dé 2 o 3 hervores, meneándola siempre con un cucharón, y luego colarlo por un sedacillo o estameña, y ponerle un poco de canela molida y un poco de zumo de limón. Se ha de servir fría esta salsa, dice la receta de Martínez Montiño. Nada difícil de hacer, pensaba Alacaín, quizá más complicada era la receta de la abuela. Empezaba por retorcerle el cuello al guajolote, meterlo en agua caliente para desplumarlo, lavarlo, quitarle las raíces de las plumas, abrirlo, sacar las menudencias, colgarlo, y luego la tarea más difícil de la receta, deshuesar el pavo, ¿sí? La abuela, ayudada por unos instrumentos rarísimos para el infante Alacaín, iba sacando los huesos y en su lugar metía unos alambres unidos entre sí para darle forma al guajolote. Era una especie de esqueleto. Después se metía al horno. Se hacían salsas, rellenos, a veces con carne de cerdo, uvas pasas, frutos secos, pan molido, huevos. Al final el guajolote aquel se sacaban los alambres y entonces quedaba en su forma original, pero ya cocido, y se rebanaba perfectamente. Toda una aventura eran aquellas comidas de guajolote al horno. Y luego las tías hacían el postre, simple, yemas de huevo, leche y otros ingredientes secretos, decían ellas. Pero él, Alacaín, sí los conocía. Le llamaban manjar de ángeles. Pero esa es otra historia.